Buenas tardes. De parte de Cine en el Campus del Departamento de Promoción Estudiantil y de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y del Subsistema de Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales, agradecemos su compañía. Hoy, en Café con Cine y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conversaremos en torno a la película La Sociedad de los Poetas Muertos de Peter Weir. Esta película trata sobre un grupo de estudiantes que descubren la poesía en un colegio privado y elitista, gracias al profesor, señor Keating, quien usa métodos poco convencionales para enseñar. El grupo de estudiantes conocen el significado de aprovechar el momento, carpe diem, y la importancia de luchar por sus sueños. Esta tarde nos acompaña la magíster Lucía Camacho Soto, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional. Ella es licenciada en Psicología General y máster en Pedagogía con énfasis en diversidad de los procesos educativos. Labora además en el Ministerio de Educación Pública y cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia y psicología. También ha trabajado en la comunidad educativa con población estudiantil de primaria, docentes y con sus familiares. Sin más preámbulo, iniciaremos presentando el tráiler de la película y le daremos la palabra a doña Lucía. Muchísimas gracias. Gentlemen, what are the 4 pillars? Tradition, honor, discipline, excellence. Manners up. Welton Academy for Boys, a breeding ground for the future leaders of America. An institution dedicated to achievement, virtue, and conformity. A school whose rigid standards are upheld by every single teacher, except one. Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson, are you a man or an amoeba? Language was developed for one endeavor, and that is... To communicate. No! To woo women. Mr. Keating. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a grooving's gonna satisfy my soul. Let's have a party. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating, teacher. Well, is this a dagger I see before me? Philosopher. I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to it. Orator. Oh, Titus, bring your friend hither. And founder of the Dead Poets Society. A bunch of guys sitting around reading poetry. No. Ding. Thank you for playing anyway. What was the Dead Poets Society? The dead poets were dedicated to sucking the marrow out of life. Spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend an evening, eh? I hereby reconvene the Dead Poets Society. To strive. To seek. To find. Gotta do more. Gotta be more. Dare to walk a new path. Dare to strike out and find new ground. I'm hearing rumors, John, about some unorthodox teaching methods in your classroom. Break out. I'm gonna do it! John Keating. He began by teaching English. Now, he's changing lives. I got the part! Tear out the entire introduction. Who put you up to it? Was it this new man, this, Mr. Keating? Are we just playing around out here, or do we mean what we say? Tradition, honor, discipline. Rip, shred, tear. What is this Dead Poets Society? I want names. This is a battle, a war. The casualties could be your hearts and souls. For the first time in my whole life, I know what I want to do. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. Poetry, romance, love, these are what we stay alive for. That's beautiful. Sit down, Mr. Anderson. Sit down. What the hell is going on here? Seize the day. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating. He was the inspiration that made their lives extraordinary. Dead Poets Society. Adelante, doña Lucía.
Bueno, muy buenas tardes. Me parece que es una película muy rica para poder abordar el tema de la importancia de hacer prevención en materia de suicidio, aprovechando esta fecha que estamos celebrando durante el mes de septiembre. Creo que a pesar de que la película ya tiene sus años, nos refleja la importancia de centrarnos en una temática tan importante. El día de hoy tenemos una consumación de un suicidio, lo hubo el día de ayer, la semana anterior también. Las estadísticas del año 2020 nos muestran que hay 356 fallecimientos por suicidio en Costa Rica. Es decir, estamos hablando prácticamente de un suicidio diario. Y esta es una cifra que no podemos invisibilizar. Y parte del trabajo que tenemos que venir haciendo es mirar cuál es la población más vulnerable en este momento. Estamos hablando de personas entre 15 y 29 años, lo cual es tremendo porque son personas que están pues en una etapa dentro del ciclo de vida en que están diseñando o empezando a construir este proyecto de vida. Cuando hablamos de la importancia de un tema como el suicidio, tenemos una gran necesidad de hacerlo visible, de prevenir, de sensibilizar sobre este tema, porque ocurre como cuando se quiere hablar de sexualidad, ¿verdad? Habrá quienes indican que, uy, va a empezar a haber de ahí un desastre, ¿verdad? Es como darle permiso a las personas, ¿verdad? De tener una vida ahí desenfrenada y bueno, cuando hacemos prevención, la historia nos dice que tenemos más posibilidades de formar y de proyectar. En el caso del suicidio no hay nada diferente. Es una temática que la tenemos más cerca de lo que nos estamos imaginando. En la familia, en el ambiente laboral, en la comunidad, en los centros educativos de cualquier naturaleza. Y bueno, pues agradezco la oportunidad que se brinda esta tarde para poder tener pues más claro, por ejemplo, algunos datos, que esta es una temática de salud pública, ¿verdad? Una problemática de salud pública, no solo en Costa Rica, en todo el mundo, y que dentro de los aspectos que deben llamar nuestra atención es que existe una mayor incidencia en hombres, es decir, el aspecto de género está presente también acá por diversas razones, ¿verdad? Entonces, con este preámbulo podríamos pues dar por iniciada un conversatorio, ¿verdad? Sobre el tema del suicidio, porque aquí una pregunta muy importante es, ¿cómo me toca este tema? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué me significa? ¿Cuán cerca he estado de él o cuán lejos estoy? ¿Verdad? Entonces, un poquito por acá, la idea sería como que podamos compartir algunas ideas al respecto. Bueno, sí, muchas gracias a los que nos están viendo en Facebook, de parte también de Cine en el Campus. Les agradecemos que estén aquí conectados con nosotros, acompañados con la profe Lucía, que muy amablemente nos está acompañando hoy. Y bueno, en cuanto nos tocó hacer la selección de la película para un poco, bueno, para hablar sobre este tema y hacer conciencia, como mencionaba la profesora, a mí se me vino a la cabeza esta película porque, bueno, es una muy buena película. Algunos la consideran inclusive ya una película de culto, algunos no, pero como decía, como mencionaba la profe, es una película que todavía da pie para que se pueda hablar sobre un tema tan importante como el suicidio. Y bueno, también lo seleccioné porque es una película que está circunscrita dentro del ambiente educativo, como estamos nosotros ahorita. Entonces, hablando también con una compañera de otro departamento, inclusive el día de hoy, ella me mencionaba, ella trabaja en la Escuela de Economía y me mencionaba que cada vez van más en aumento los casos de estudiantes con ataques de ansiedad, con ataques de depresión, con tentativas o anuncios de suicidio dentro de la escuela. Y entonces, bueno, me parece que es un tema que es una película que da pie para hablar sobre este tema tan importante dentro de un ámbito educativo, que bueno, claramente también toca a las familias, el tema personal, también lo podemos mencionar, lo podemos hablar más adelante,
Pero bueno, un poco también, por eso era que hablamos, escogimos esta película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que nos invita un poco a disfrutar el día por día, ¿verdad? Al máximo. Profe, yo quería como hacer una pregunta que tal vez es algo que tal vez otras personas también se preguntan. Como decía Jime, hay lamentablemente una estadística de incidencia, ¿verdad? Del suicidio en personas estudiantes, entonces, o de conductas de esto, ¿verdad? Tal vez no desencadenan en un suicidio, pero hay ciertas conductas. ¿Qué puede hacer uno? ¿Cómo hace uno para identificar esas señales que da una persona cuando probablemente ya haya pensado en hacer una cosa como esta, ¿verdad? De suicidarse? ¿Qué ve uno en la gente? ¿Cómo puede uno, cuáles son las señales y qué puede hacer uno? Digamos, desde acá, por ejemplo, una persona académica, yo trabajo en biblioteca, ¿qué puede hacer uno si ve un usuario con algunas conductas? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Cuáles son esas señales y cómo los puedo ayudar? Sí, claro, una pregunta muy importante. Tenemos demasiado que hacer. En primer lugar, tener empatía alrededor de este tema. Siempre estamos vinculándonos con personas y las personas vamos construyendo un vínculo con ellas. Por ejemplo, cuando hemos tenido durante un semestre una persona estudiante, generalmente le conocemos cómo es desde el inicio y pues se mantiene como una línea, ¿verdad? Cuando encontramos estudiantes que ya hemos visto durante la carrera algún tiempo, podremos observar algunos cambios, ¿verdad? Que es quizás uno de los elementos, ¿verdad? Porque hemos construido este vínculo, que es un vínculo afectivo en última instancia, podemos ir apreciando, por ejemplo, algunos cambios. Si vemos a las personas en su naturaleza pura, incluso compañeros de trabajo, por ejemplo, sabremos que se comportan de una determinada manera, vamos aprendiendo cómo es su personalidad y cuando empezamos a ver cambios, desde la apariencia física, por ejemplo, cuando se empieza a generar un descuido, cuando la persona era, por ejemplo, muy comunicativa y deja de hacerlo, o que se aísla, o nos reuníamos todos a la hora del almuerzo y eso empieza a no ocurrir. Cuando empiezan a haber expresiones que incluso a veces se hacen en encuentros sencillos, en una clase, pueden hacerse ahora, aparecen hasta en redes sociales, expresiones que nos llaman la atención y que a veces pasamos desapercibidas, como por ejemplo, la vida no vale, qué sentido tiene para mí esforzarme tanto si no aprecio cambios, mi familia viviría mejor si yo no estoy presente, eh, bueno, pase lo que pase, yo te amo, o compañera, sos una excelente compañera, esto nunca te lo había dicho, pero quiero decirlo ahora. Bueno, podríamos entonces conectar estas expresiones con alguna dinámica de cierre, de despedida, ¿verdad? Cuando esto viene no como un hecho aislado, ¿verdad? Sino que empezamos a conectar, que ya hace algún tipo de expresiones, que hemos visto cambios, que el aislamiento es algo que se ha generado, incluso otras cosas que pueden llamar nuestra atención, como por ejemplo que ha empezado a somatizar, es decir, hay presencia de algunas enfermedades, como les digo, el uso en redes sociales, ¿verdad? Quizás cambios emocionales que llamen nuestra atención, como que fuimos al baño y encontramos a la persona llorando, o hay, por ejemplo, un despliegue de conductas agresivas o explosivas sin una razón aparente, que llaman nuestra atención porque estos son elementos que no estaban presentes. Bien podríamos estar conversando también del consumo de algunas sustancias, ¿verdad? Que pueden considerarse un paliativo dentro de esta dinámica. Ahora bien, es todas estas cosas que pueden llamar nuestra atención podrían pasar a lo que llamamos un tipo de acto, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que empieza a regalar sus pertenencias o alguna tarjeta que nunca lo había hecho, ¿verdad? Empieza a regalar una tarjeta como de despedida a sus compañeros.
digamos, algún tipo de mensaje de texto o de comunicación que nos parece que nos queda como una duda, ¿verdad? Em, a ver, a veces la gente, digamos, la familia, los compañeros, el resto de las personas que estamos alrededor, pensamos, porque hay muchos mitos, ¿verdad? Alrededor de este tema del suicidio, que ocurrió de repente, pero eso no es así. Lo que a veces ocurre es que no tenemos herramientas para hacer una lectura, ¿verdad? Porque andamos muy ocupados, porque hay mucho estrés del semestre, porque hay pocos espacios para comunicarnos, de repente porque hay algunas exigencias laborales, ¿verdad? Digamos, tiempos, el manejo del tiempo, el manejo de los espacios de ocio, de la afectividad, ¿verdad? Todo cuenta acá. Y muchas de estas cosas, frases o acciones que he mencionado, cuando vemos en retrospectiva, desafortunadamente empezamos a decir, ah, sí nos habían dicho. Sí empezamos a observar algo que en un momento nos llamó la atención, pero nuestra lectura fue que hicimos tal vez un registro muy individualizado de cada uno de estos actos o de cada una de estas menciones y no logramos verlo en su conjunto, porque bueno, también es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo hacemos prevención, tenemos que tener no solo empatía, sino darle un espacio a la persona. Es decir, si tenemos espacios para conversar, para mirarnos, para compartir cómo nos estamos sintiendo, pues por supuesto que vamos a tener oportunidad de decir, uy, anda muy triste o qué raro, ¿por qué te enojaste tanto? Pero generalmente estos espacios quedan restringidos incluso por el temor a abordar la temática. ¿Verdad? Desde el punto de vista teórico, cuando nosotros empezamos a ver una serie de indicadores juntos como estos, hasta la pregunta cabe y es una pregunta muy importante. ¿Te está pasando algo? ¿Estás triste? ¿Has pensado en morir, por ejemplo? Que es una pregunta muchísimo más directa y que da mucho temor. ¿Te has hecho daño? Porque incluso a veces vemos con personas jóvenes el tema de las autolesiones, ¿verdad? El cutting que se llama en inglés, tal vez marcas que llaman la atención, incluso entre la población joven, y esto a veces lo vemos en la U, ¿verdad? Estos suéter y que tienen gorro, ¿verdad? Y que más, digamos, menos contacto no pueden generar muchas veces, ¿verdad? Y es como una manera de encerrarme y de decir no estoy disponible. Todas son muestras, incluso yo a mis estudiantes les pregunto, ¿quién faltó hoy? ¿Quién sabe por qué fulano no vino? Porque me sé el nombre de todos. Qué bonito que esto fuera una dinámica común en el aula, que sepamos todas las personas que están, si alguien no vino, pues algún amigo tienen, porque no vino. No es lo mismo decir, no tuvo dinero para pagar los pasajes, a decir, está muy estresado o viene en camino, hoy no va a venir porque está enfermo. ¿Verdad? Todo tiene quizás una razón, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a tener esta interacción, cuando se construye un vínculo, esto genera permanencia y nos da la oportunidad de poder observar, pues, algunos de estos cambios. No sé si tienen otra pregunta, porque podríamos hablar un poquito cómo se muestra en la película. Sí, yo quería tal vez ligarlo un poco, tal vez dentro, como usted decía, profe, dentro de mi perspectiva y luego podemos encaminarnos hacia otros puntos de vista de los y las compañeras o desde su perspectiva. Pero, bueno, en la película vemos cómo hay un profesor que se le acompaña, que es el profesor Keating, ¿verdad? Que es como el que los humaniza, digamos, a los jóvenes, que es justamente lo que me parece a mí, que es lo que usted menciona en la clase, ¿verdad? Saber quién está, cuáles son sus nombres, ¿verdad? Inclusive un poco como qué les gusta, ¿verdad? Como la manera en que inclusive cómo llevan las clases, por ejemplo, cómo les es más fácil aprender, inclusive, ¿verdad? Que de eso se habla bastante como inclusive en grados menores, pero me parece que ya en la universidad también de eso no se menciona, no se habla tanto, me parece. Entonces, me gustaría un poco como conocer, ¿verdad? Desde la pregunta, qué esfuerzos se hacen en la academia, al menos dentro de la escuela de psicología, un poco como para
eso, visibilizar al estudiante como una persona, ¿verdad? Con anhelos, con frustraciones, y no solo como una persona que tiene que rendir académicamente, que verdad que a veces creo que eso les genera mucha frustración a los muchachos. Sí, bueno, varias cosas con esta consulta, ¿verdad? Bueno, sí se vienen haciendo algunas acciones, afortunadamente, ya incluso antes de la pandemia, ya empezamos a realizar conversatorios, charlas, foros donde pudimos en aquel momento empezar a conversar sobre el tema, traerlo a la U, porque parecía que antes estaba como afuera, ¿verdad? Bueno, dicho sea de paso, ya hemos tenido algunas experiencias muy dolorosas en este sentido y bueno, creo que es importante que dentro de la dinámica que se ha hecho, ¿verdad? Prevenir es conocer un poco que lo que se dice, por ejemplo, en el tema del suicidio es un tema relacionado con la vida, aunque pensemos que está estrictamente dirigido al tema de la muerte. ¿Por qué? Porque es la manera en que llevamos la vida y esto relaciona con todos los momentos de lo cotidiano. Si estamos en clases, si cuánto matriculamos, si llevamos una carga superior a la que podemos llevar, si empezamos muy bien pero perdimos el ritmo, si me quedé sin amigos, si tengo una figura de contención dentro de la escuela a la que pertenezco, al que me pueda escuchar. Si existen espacios estudiantiles, por ejemplo, donde podamos canalizar algunas situaciones que nos están ocurriendo. ¿Verdad? Entonces, de estos temas empezamos a hablar incluso con vida estudiantil. Bueno, la pandemia nos ha representado y nos representa aún hoy en día un desafío muy importante porque definitivamente todo este tiempo que vean en el imaginario de los padres y las madres, quizás, uy, qué dicha, tengo a mis hijos en casa, estamos más conectados con muchas personas, implicó de repente todo lo contrario, desvincularnos, perder contactos. Se conocen muchas historias de personas que estaban cerrando la U o que estaban empezando la U o que estaban en la mitad de su carrera, ¿verdad? ¿Qué significa para una persona estudiante haber entrado en febrero y ya marzo íbamos para la casa, ¿verdad? O sea, de repente no conozco gente, todavía no tengo este sentido de pertenencia, estoy generando una identidad en mi escuela y ya no tengo compañeros y quería cerrar todo el mundo la cámara en mitad de esta virtualidad que no necesaria, fue una herramienta muy importante, ¿verdad? Para poder continuar, pero que de repente no era la herramienta más amigable, por ejemplo, para unas personas que tenían conectividad difícil o que son tímidas o que estaban apenas vinculando esto en un contexto, ¿verdad? De una etapa de vida tan importante donde los iguales, mis pares, ¿verdad? Tienen pues una figura tan importante, ¿verdad? Donde ya incluso la familia no es digamos, lo más importante en mi vida, sino que son mis iguales, mis pares. Y saborear el ambiente de la U y de repente tener que estar en casa, ¿verdad? Hemos tenido muchísimas problemáticas de personas que no aguantaron la carga, personas que se deprimieron, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota de una persona estudiante que en la pandemia, en el primer año de pandemia, empezó muy bien y ella de repente un día me dijo, profe, voy a bañarme y me conecto. A mí me llamó la atención porque mi clase empezaba a las 5 de la tarde. Otro día me dijo, me disculpa, vengo llegando del gimnasio y no, voy a comer algo. Entonces, yo converso con ella al final y yo le digo, mira, no sé si es que tenés enredado el horario, nosotras empezamos a las 5. He notado que vos, bueno, no sé si tenés un desinterés, cómo andás, ¿verdad? Con el propósito de esta carrera, pero a mí me ha llamado la atención, es como si esta materia no contara, decir que voy a comer o voy a bañarme o vengo del gimnasio, es como si no te organizaras, ¿cómo te va? Y ella me dice, profe, es que yo no le he contado. Estoy en tratamiento psiquiátrico, he estado pasando por una depresión, perdí todos mis horarios, o sea, a la hora de dormir no me da sueño, eso significa que me voy durmiendo 2, 3, 4, a veces a las 5 de la mañana, estoy durmiendo en el día,
perdí mis horarios de alimentación, no logro conectar con las materias, o sea, literalmente me siento a leer, a hacer mis tareas, no logro concentrarme, lloro con mucha frecuencia, esto ha sido un disparador en mi familia, tengo a todo el mundo en alerta y entonces por recomendación del psiquiatra empecé medicación, estoy tratando de ordenar mis tiempos de sueño y mi alimentación y una de las acciones que me recomendó es ir al gimnasio. Otra lectura, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, porque si no tenemos la posibilidad de este contacto tú a tú, es muy difícil. Es más, yo en mi imaginario dije, qué raro, qué irresponsable, qué desconectada, qué estará pasando, porque no la conocí así, ¿verdad? Entonces, pues vean lo importante que es la comunicación, el contacto, el construir este vínculo. Incluso si tomamos en cuenta estudiantes menores, ¿verdad? De recién ingreso que se encuentran prácticamente en una etapa adolescente, la OMS la extiende hasta los 20 y más, ¿verdad? Pues es una etapa donde estamos en construcción y la tarea más importante es construir una identidad. Sabemos que hay cambios a nivel físico, emocional, cognitivo, social, y cómo lo resuelvo metida en mi casa, ¿verdad? Y ahora saliendo de mi casa, ¿verdad? En este año que ya estamos de regreso, que quedó pendiente, si tengo inseguridades, si logro empezar a conocer a las personas, cómo, qué disparó, ¿verdad? ¿Qué significa para mí dentro de mis inseguridades? ¿Podré con esta carga académica? Bueno, y les voy a decir que en la práctica estamos, quienes hemos regresado, estamos súper felices porque necesitábamos ese contacto, yo incluida, ¿verdad? Esto ha sido muy grato encontrarnos, esta relación de tú a tú, de comentar, de saber cómo estamos, ¿verdad? Y esto lo quiero conectar con la película, ¿verdad? El tema del suicidio es cómo vivir, pero cómo vivir sin dolor. Cuando yo puedo llevar mi vida adelante, cuando tengo la posibilidad de construir un proyecto de vida y lo que encontramos en la película, bueno, con el profesor, que es una figura muy polémica, muy linda, ¿verdad? Que intenta brindar un mensaje de cómo, qué elementos, ¿verdad? Deben estar presentes en nuestra vida en un ambiente, en una cultura tan restrictiva y tan tradicional, ¿verdad? Y en una familia también tan rígida, donde ahorita podemos ampliar esto. ¿Cuál es la figura del padre? Ese padre que está en físico, pero que está aquí, que está adentro, que Un lo padre ando. castrante. Ajá, ¿verdad? Entonces, digamos, cómo vivir la vida, ¿verdad? Pasa en este caso de la película y en muchos de estos casos de suicidio, pasa por el dolor de no poder vivir mi vida porque hay una situación de desesperación o de desesperanza. Sí, no Profe, sé yo si... quería tal vez ahí, Jime, adelante. aportar también como tipo de comentario, consulta tal vez. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Bueno, el contexto de la película, bueno, el 86, ¿verdad? Que sale, pero es un contexto como, qué sé yo, finales de los 50, inicio de los 60, por ahí tal vez. Y era un contexto, ¿verdad?, en el que las expectativas sobre la juventud eran muy hacia la economía, ¿verdad? Hacia que fueran exitosos, a que tuvieran puestos o trabajos de mucho éxito y que ganaran mucho dinero y que las familias de cierta manera ejercían, se ve muy claro en la película, ejercían una presión sobre los hijos porque fueran ojalá más exitosos incluso que los padres, ¿verdad? Y mejores. Y traslada un poco ahorita a la sociedad actual, ¿verdad? Que no pierde la vigencia, aunque tal vez las imposiciones van variando, ¿verdad? Tal vez ahora, igual con el tema económico, pues seguimos esperando, por ejemplo, y nosotros si tenemos hijos, esperamos que estén en mejores condiciones económicas que los padres, o ese sentimiento de que yo le doy todo a mis hijos porque yo tuve carencias, ¿verdad? Estoy como muy preocupada por la economía, pero además de sumar esa parte económica, yo siento que se está sumando la presión social del destacar, ¿verdad? En los jóvenes que están ahorita en colegio y que están entrando a universidad, esa presión que ejerce el grupo
de que todos tienen que destacar, ¿verdad? Y a veces no se puede, y que tienen que destacar, o el tema de los likes, ¿verdad? Y el tema de que ahora todos tienen que ser Las casi redes como sociales que influencers. potencian. Sí, entonces como que eso es hacia lo que voy, y más bien entonces esa presión de que yo tengo que influenciar, que más bien tengo que generar esta atracción, puede frustrar, ¿verdad? Los sueños y los deseos y hasta la parte económica y social de los jóvenes y también de nosotros, ¿verdad? Que no somos tan jóvenes, pero ¿cómo tal vez, cómo dimensionar o cuál mensaje pues, se podría mandar, ¿verdad? De que exactamente ahora la vida es más que un like, ¿verdad? La vida es más que ser influencer, que puede ser que yo sí esté bien ahí, pero también puede ser que yo destaque y que sea feliz en otras cosas, y que la vida ahora, no, o sea, no es solo estar en una red social y que todo el mundo me quiera, sino que también es importante que yo me quiera, ¿verdad? Y que yo me acepte y que al final eso es lo más importante, no el que está detrás de esa pantalla juzgándome o queriéndome también, ¿verdad? Que va más allá de eso. Entonces, no sé, tal vez si desde su experiencia y también como usted ha trabajado mucho en la parte de educación de jóvenes, ¿verdad? Y con las familias, ¿qué mensaje también podemos nosotros destacar con esta película de que la vida exactamente es eso? O sea, va más allá de esas presiones, ¿verdad? Sociales y económicas que podemos tener. Qué impresionante que todas esas reflexiones, ¿verdad? Se den a partir de una película que, como vos decís, está en otro contexto, pero absolutamente aplicable y útil para que podamos reflexionar hoy por hoy. Yo empezaría señalando que la película, igual que en la vida cotidiana, hay una serie de temas que están ahí. Está el mundo de lo afectivo, el manejo de las emociones, mi condición socioeconómica, todo lo que tiene que ver con los autos, autoconocimiento, autoaceptación, autorregulación, ¿verdad? Qué impresionante. En sí mismo la película nos habla de la importancia también del tema de la crianza, de cuando la violencia está presente en la familia, de la manipulación afectiva que muchas veces vemos dentro de este contexto familiar. Bueno, imagínense, tantos temas y muchos más, ¿verdad? Eh, Trayendo un poco al hoy en día, ¿verdad? Esta temática, sí tenemos un panorama un poco difícil cuando las redes sociales se tragan a nuestras personas estudiantes. Eh, a ver, siempre hemos tenido influencia del otro y en la adolescencia y juventud los pares son fundamentales, decíamos, pero cuando esto significa que yo esté presente o pendiente todo el día de que yo haga una publicación y si me dieron like o no me dieron, ¿verdad? El significado que esto tiene para mí, o que me han ridiculizado, o que transformaron una foto que no tengo, o si tengo grupo de amigos, y qué tan profundo es ese vínculo que logramos construir ahí. Bueno, la tienen muy difícil. La mayoría de nosotras nos socializamos en un ambiente donde estas herramientas no existían. Nos veíamos obligadas a interactuar. Y esto es tan importante porque aun cuando el vínculo no era el más positivo, el más sano, digamos, gente peleona o lo que fuera, bueno, aprendíamos cómo vincular, cómo tomar decisiones. De repente, todo lo que tiene que ver con esta capacidad cognitiva, ¿verdad? Porque hay un desarrollo, ¿verdad? Que se pasa de este pensamiento concreto a poder articular, argumentar, ¿verdad? A debatir, cómo muchas veces se está utilizando. No sé si me oyen bien, ya empezó a llover muchísimo aquí. Ok, seguro Se oye muy bien. empiezo a gritar yo. Sí, en la película yo creo que lo rescata muy bien la necesidad de construir un grupo de pares, ¿verdad? En cualquier edad, pero en esta etapa adolescente y en la juventud, tiene una importancia particular, digamos, porque poder tomar nuestras propias decisiones, saber que hay un grupo al que yo pertenezco, que hay una contención cuando algo me ocurre, que hay un espacio
¿verdad? Vean cómo el mismo grupo de iguales que se genera en esta aula, ¿verdad? Hace que empiecen a enfrentar algunos temas de manera conjunta, el confinarse, que eso lo vemos mucho, ¿verdad? Tener, digamos, este espacio para los intereses comunes que empiezan a surgir y cómo con la figura de este profesor es viable expresar, ¿verdad? Comprender cómo me estoy sintiendo cuando hay una pasión, es decir, tiene cabida el lugar de lo que nos mueve, ¿verdad? Hay una frase impresionante que usan los papás, el papá, cuando él dice, no permitiremos que arruines tu vida, como si los papás, si las figuras de autoridad, primero conociéramos cómo eso se realiza, ¿verdad? Esa omnipotencia de ese padre es muy interesante porque muchas veces deberíamos reflexionar si nos estamos conduciendo así, ¿verdad? Desde esta figura de adulta, del adultocentrismo, de ese que sabe todo lo que el estudiante sabe, el hijo conoce, piensa, siente, ¿verdad? Y muchas veces nos permitimos eh, creer que sabemos lo que quieren, lo que les gusta y queremos marcar sus rutas, ¿verdad? Todas nosotras, todos nosotros hemos ya pasado por esta etapa y sabemos que parte de la etapa es, bueno, bajar del pedestal a nuestros padres, a nuestras figuras más amadas, esas de autoridad que hubo ahí. Y esto es muy importante que ocurra y no significa que lo está haciendo mal, significa que en esta búsqueda, en esta construcción de la identidad, necesitamos aferrarnos muy fuertemente a este pensamiento, a lo que creemos, confiar en que hemos depositado en la infancia la semilla de cómo van a enfrentar esta adolescencia y esta juventud. Y justamente es aquí donde cometemos errores, porque entonces ya no confiamos, queremos controlar, supervisar todos los ambientes, creemos que no saben, que no van a poder. Y esa es como la trampa, ¿verdad? Esto a su vez lo que hace es alejarnos, porque igual que en la película, ¿verdad? Eh, una relación, bueno, una mamá absolutamente invisibilizada, ¿verdad? Que esto es muy interesante también. Quizás una representación de lo que en muchas familias podríamos tener, pero un padre que basa una relación en la demanda, en la exigencia, en la asfixia, ¿verdad? En la incomunicación también, en invisibilizar cuáles son los deseos, ¿verdad? Cuando él dice, no me preguntó qué es lo que yo quiero. Nunca, nunca le pasó por su mente porque él ya tenía predefinido el camino. Él era la persona que iba a marcar esa pauta de lo que él quería, ¿verdad? Entonces él dice, estoy atrapado. Y estoy atrapado es justamente esa voz de alerta, ese bombillito, ¿verdad? Que nos indica que sí estaba ocurriendo algo. Cuando el profesor le invita profesora. también a hablar y él no lo puede hacer, no es capaz de enfrentarlo. Ajá. Y a mí me llama también la atención que dentro de la película, y es un punto de vista que me parece que todavía se da, ¿verdad? Que es como el arte es un catalizador de nuestras ideas y de nuestra propia voz interior que nos permite comunicarnos, pero como en la película inclusive se le culpa, ¿verdad? Por algunas personas se culpa al profesor bueno, del acontecimiento final, del desenlace, ¿verdad? Por si alguno todavía no ha visto la película, este, pero qué interesante que no sea al revés, ¿verdad? De decir, bueno, la figura castrante, que ahora lo conversamos y ahora tenemos la oportunidad de verlo distinto, pero qué interesante, como inclusive me parece a mí que en la actualidad todavía se interpreta el arte y a las expresiones artísticas como peligrosas, dependiendo del contexto. Absolutamente, y poco válidas, desafortunadamente, cuando son, bueno, incluso les voy a decir, tengo una hija que estudia danza y en la familia, incluso dentro de la familia le dicen, bueno, ¿y de qué va a vivir? ¿Verdad? O sea, tendemos a restarle importancia a este tipo, digamos, de formación, de expresión. Y bueno, yo le digo, paciencia, amor. O sea, no todo el mundo va a pensar, no todo el mundo reconoce. Yo creo que lo importante acá es, a ver, y es un poco lo que el profe retoma.
¿verdad? Pensar en sí mismo, velar por la autenticidad de las decisiones que se toman. En el caso de él, que invita a saborear la palabra, ¿verdad? A decirlo, a disfrutarlo, a usar la imaginación, todo este llamado que él hace, ¿verdad? Incluso a seguir los sueños, ¿verdad? Definitivamente es una invitación muy peligrosa desde la perspectiva de las personas, del resto de personas acompañantes. Bueno, tendríamos que preguntarnos qué es lo que queremos, seguir formando personas dentro de este cuadro de honor, tradición, disciplina, excelencia, o queremos personas integrales, porque las personas integrales tienen más posibilidades o más herramientas para poder enfrentar aquellas cosas adversas que se le van a presentar en la vida. Pero cuando yo nada más digo, es la formación a nivel cognitivo y es lo único que vale, o como decía Maureen, que tengan dinero en la vida y que logren todo lo que yo no pude hacer, ¿verdad? Ahí es donde empezamos pues en problemas. Hay un poco de ruido aquí en mi oficina y me disculpo por eso, pero bueno, ese es el ambiente donde estoy. No sé, no se escucha. No llega. No, Bueno, no. finalmente tal vez me gustaría decir que es muy importante saber que hay factores de protección y factores de riesgo. Y estos los necesitamos promover en todo lado. Los factores protectores los vamos a encontrar en un centro de trabajo, en un centro educativo, en la familia, en la comunidad. Cuando hablamos de factores protectores, ¿verdad? Obviamente la posibilidad de comunicarnos, de tener relaciones vinculares positivas, sanas, nutricias, eh, la expresión de emociones, usar el arte, la música, el deporte, ¿verdad? Como maneras de canalizar, validar la escucha que tengamos de toda persona, que no porque es menor no sabe, ¿verdad? Generar esta empatía, construir un ambiente familiar positivo, ¿verdad? Porque a veces de repente encontramos ambientes familiares en los que las personas no se sienten bien, hay una sensación de extrañeza. em, a ver, son los desafíos. Y igual sabemos que, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo, ¿verdad? Tenemos ambientes rígidos de represión como en esta familia, tenemos esta incapacidad de escucha o la incomunicación, la violencia, que es muy sutil, pero que ahí la mujer no hablaba, ¿verdad? Ni el hijo habla y no logra expresar. Por ejemplo, entornos de desinterés o de desamor, tenemos también vínculos rotos, ¿verdad? Y esto lo podemos ver así en la familia, en los ambientes laborales a veces, dentro de las aulas, ¿verdad? Y es como un poco lo que deberíamos pues tener atención de manera suprema porque, a ver, el llamado que hace el profe es construyamos un ambiente sabroso, bonito, positivo, ¿verdad? Un poco por ahí. Hay un comentario, el suicidio, a ver, el suicidio. Dice, profe, dice, Ajá, el gracias. suicidio es un problema de salud pública que lamentablemente ha sido descuidado. Es una tragedia que afecta no solo a los individuos, sino también a las familias y, en nuestro caso, a la comunidad universitaria. Dice Janet, nos continúa el comentario, dice, la Sociedad de los Poetas Muertos nos hace reflexionar sobre la vida a través de la poesía y vivir el momento, lo que no significa atolondradamente, sino escuchando a cada persona, motivándonos a realizar sus propios sueños, sus metas. En la película se observa la intención de Keating, que es el profesor, de convertir a los jóvenes en los protagonistas de la historia, cultivando un conocimiento crítico, sensorial, con libertad de expresar juicios de valor personales, sin la prohibición de la educación y cultura tradicionalista. Vivir el arte y la poesía no irresponsablemente, sino valorando las pequeñas cosas para decidir el mejor camino para tomar el control de nuestras propias vidas. Este es un comentario de Janet. Muy profundo, que claro. nos deja aquí en el chat de la reunión. Sí, Muchas gracias, Janet. Y recordar que esto que mencionaba de que somos personas integrales, el arte por sí mismo, pues posiblemente no me lleva a ningún lado si yo no tengo la capacidad de ponerle corazón, de ponerle también un poco de cabeza, ¿verdad? En la toma de decisiones. Lo que es real es que hay experiencias en la vida que pueden ser tremendamente dolorosas y tenemos que saber cuál es el lugar que ocupa el lugar que ocupa en nuestra vida, incluso en nuestro cuerpo,
porque la tristeza y el dolor siempre se va a manifestar, a veces como llanto, a veces como enojo, a veces como irme del lugar donde podría estar mejor, a veces somatizando, a veces con un cáncer, etcétera, ¿verdad? Digamos, ocupa diferentes lugares y yo creo que lo más importante es estar atentos y atentas a cuáles son esas señales que se ponen en el cuerpo y que los cuerpos están en las aulas, en las familias, en todos estos espacios. Y finalmente me gustaría decir que el tema del suicidio, igual que otros, ¿verdad? Lo que nos está pidiendo es que generemos más dinámicas empáticas, más escucha y más comunicación en todos los entornos que ocupamos. Muy bien, profe. Muchas gracias por su intervención el día de hoy. De verdad le agradecemos tanto del subsistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales como Cine en el Campus del Departamento de Promoción Estudiantil, de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, su participación en este espacio y haberse también tomado el tiempo para ver la película, para analizarla y bueno, compartir con nosotros su conocimiento y su análisis. De verdad que le agradecemos mucho también y que sabemos que ojalá, ¿verdad? Que estos espacios también fomenten el conversar sobre un tema tan importante y que cada vez crece más dentro de nuestra población, como ya lo mencionaba usted al inicio, ¿verdad? No sé si Adriana o Mauren o Marianela, Errol, Sandra, Janet, ¿querían comentar algo más? De mi parte no, Jimena, muchas gracias y gracias a la profesora también por colaborarnos con este tema tan importante. Muchas gracias, Marianela. Tal vez la invitación es, hagamos prevención. Esta es una manera de hacer prevención y la felicito y la aplaudo y extendamos todo lo más que podamos. En las aulas podemos hablar de cómo nos sentimos, podemos identificar si alguien no está bien, si está dejando de asistir, ¿verdad? Si está pasando por dificultades, ¿verdad? Promover también que la universidad tiene su oficina de psicología y que pueden recurrir a ella, pueden sacar cita y que no tengan ni temor ni vergüenza acercarse. Las compañeras y los compañeros del Departamento de Orientación y Psicología están para acompañarlos en estos procesos y muchas personas han pasado por sus oficinas y sus consultorios, entonces no hay que tener pena alguna de comunicar que uno no se está sintiendo bien, ¿verdad? Bueno, de nuevo, entonces, de mi parte, de Jimena Valverde, de Cine en el Campus, les agradecemos tanto al subsistema también, en mi caso, y a la profesora, a que nos hayan acompañado en este espacio. Les recordamos que esta película está en nuestro Linktree, entonces si gustan pueden entrar y seguir el enlace, y entonces ahí pueden ver la película, ojalá puedan compartir este conversatorio entre sus contactos, ahí reenviarlo. Nada, y esto ha sido otro café con cine. Muchísimas gracias por acompañarnos de parte de Cine en el Campus y del subsistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.